Cuando el entonces arzobispo Robert Prevost se encontró con Isadora Mejía, una niña de apenas 11 años, durante la Feria de Educación y Fe de 2024 en Lima, nadie pudo prever el desenlace de ese encuentro. Isadora, alumna de 5º grado y residente del barrio de Surquillo, no llamaba la atención a primera vista. Era reservada, de voz baja, amante de los libros y fascinada por la ciencia y la teología. Sin embargo, bajo su apariencia discreta, se escondía una mente extraordinaria. Pruebas revelaron un coeficiente intelectual de 195, significativamente superior al estimado para Albert Einstein. Todo cambió en el momento en que la tímida niña cuestionó una incoherencia teológica y ética en un proyecto educativo promovido por catequistas que utilizaba inteligencia artificial para enseñar la doctrina católica. En lugar de ser ignorada o reprendida, sucedió algo sorprendente. Robert Prevost, al escuchar su preocupación, interrumpió el protocolo, bajó del escenario y pidió ver el cuaderno donde ella había anotado sus observaciones. Con humildad, reconoció que ella tenía razón. A partir de ese gesto, la vida de ambos tomó un rumbo inesperado. Robert comprendió que la forma singular de pensar de Isadora podía representar un puente esencial entre la fe y la tecnología, entre la tradición y el futuro. Ese encuentro aparentemente casual terminó revelando un llamado más profundo, capaz de transformar no solo la forma en que la Iglesia dialoga con las nuevas generaciones, sino también el destino mismo de Isadora. Ese día, ella estaba sentada en la última fila del auditorio del Colegio San Francisco de Asís, sosteniendo un cuaderno azul con las manos temblorosas. La inmensidad de la sala contrastaba con el silencio inquieto de casi 2000 personas esperando la conferencia. Los nervios dominaban su cuerpo, pero ella se mantenía firme. Era difícil creer que apenas un mes antes vivía su rutina tranquila en la escuela primaria Santa Clara, sin ninguna notoriedad. Todo había comenzado con una prueba de 101 aplicada como parte de un estudio sobre desarrollo cognitivo infantil. Sin grandes expectativas, Isadora respondió a las preguntas con la naturalidad de quien enfrenta una tarea escolar más. 3 semanas después, la dirección de la escuela convocó a sus padres para una reunión urgente. La psicóloga universitaria apenas podía contener la emoción al anunciar que nunca habían registrado una puntuación tan alta. Con un CI de 195, Isadora superaba incluso a los mayores genios de la historia. La repercusión fue inmediata. Cámaras aparecieron en la puerta de la modesta casa de la familia Mejía. Programas de televisión comenzaron a mostrar su rostro, y investigadores de grandes universidades manifestaron interés en estudiar su cerebro. Para una niña tan joven, todo aquello era a la vez fascinante y aterrador. De vuelta en el auditorio, una voz por los altoparlantes interrumpió sus recuerdos, anunciando con entusiasmo la llegada del arzobispo de Lima, Dom Robert Prevost, conocido defensor del diálogo entre fe y razón. La audiencia lo recibió con aplausos mientras subía al escenario con pasos tranquilos, vistiendo una túnica blanca y una cruz dorada en el pecho. Isadora ya lo conocía por la televisión, pero allí, frente a ella, parecía menos una figura institucional y más un hombre dispuesto a escuchar. Con un discurso pausado y sereno, Dom Robert habló durante 20 minutos sobre la importancia de unir la sabiduría espiritual y científica, citando a Santo Tomás de Aquino y animando a los jóvenes a buscar el bien común. Luego abordó un tema que despertó de inmediato la atención de Isadora: el uso de plataformas digitales en la enseñanza religiosa. Ella ya había leído todo sobre ese proyecto en el sitio web de la arquidiócesis. Estaba emocionada pero también alarmada. Había una falla conceptual seria, algo que comprometía profundamente la comprensión infantil sobre el libre albedrío y la conciencia. Al final de la charla, Dom Robert abrió espacio para preguntas. Muchas manos se levantaron y una voluntaria con micrófono circuló entre los presentes. Después de responder preguntas sobre vocaciones y juventud, el arzobispo dirigió su mirada al fondo del auditorio y sugirió dar la palabra a una joven con vestido azul. Isadora se paralizó. Su profesora, percibiendo el momento, la animó con un leve gesto. Tomada por los nervios, se levantó con las piernas temblorosas, sosteniendo el micrófono con las manos pequeñas y sudorosas. La voz salió vacilante, anunciando su nombre ante todos, mientras deseaba en silencio que sus padres estuvieran allí.
Pero en ese momento no sabía que estaba a punto de cambiar no solo su propia trayectoria, sino también la del hombre que la escuchaba con atención inusual. La voz de Isadora comenzó temblorosa, pero pronto ganó firmeza. Se levantó, o en medio de susurros y hojas volteadas, emergiendo como un faro de valentía en el centro del recinto. Había algo mal en el proyecto de renovación del orfanato, y ella sabía que ya no podía callar. El salón parroquial, antes bullicioso, quedó en un silencio tenso. Hasta los seminaristas dejaron de escribir. Robert Prevost, sentado en el centro del escenario, inclinó la cabeza ligeramente. Su sonrisa, hasta entonces constante, desapareció poco a poco. Isadora habló sobre el techo, explicó que las tejas de fibrocemento, elegidas para la obra, según documentos públicos, podrían degradarse tras pocos años y liberar partículas nocivas, demasiado peligrosas para un lugar lleno de niños. Los ojos atentos del público se dirigieron hacia ella. Las mejillas de Isadora ardían, pero su voz no flaqueó. Dijo que había investigado materiales más seguros y sostenibles y encontrado alternativas mejores, más duraderas, más humanas. Robert la observó con expresión impenetrable. Por un momento, Isadora temió el ridículo o ser ignorada. Pero el obispo solo formuló una pregunta sencilla que desarmó todas las expectativas. ¿Cuántos años tienes? 11. Estaba en 5º grado. Una monja se inclinó hacia el oído de Robert y le susurró algo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego, con el micrófono en mano, preguntó si ella era la niña mencionada en los informes, la que había obtenido resultados extraordinarios en las pruebas de CI. Isadora asintió, con el estómago hecho un nudo. La prueba la seguía como una etiqueta. Prefería ser reconocida por lo que amaba, no por el número que la clasificaba. Robert bajó del escenario. Murmullos inundaron la sala. Las cámaras de los celulares se alzaron. Cruzó el pasillo central con pasos tranquilos hasta detenerse frente a ella. La pregunta llegó con una amabilidad inesperada. ¿De verdad leíste los informes técnicos? Ella sí. Encontró los documentos en la web de la arquidiócesis. Le fascinaba la arquitectura y le preocupaba la salud de los niños. Tuvo que investigar términos desconocidos, pero comprendió lo esencial. Robert sonrió y por un momento dejó de parecer el hombre con túnica púrpura y cruz dorada. Parecía solo un abuelo cariñoso frente a una nieta valiente. Pidió ver sus notas. Isadora abrió el cuaderno azul. Dentro, páginas llenas de dibujos, gráficos y explicaciones detalladas. Mostró el proceso de desgaste del material y propuso alternativas más adecuadas. Robert pasó las páginas con respeto casi litúrgico. La sala esperaba, suspendida entre la sorpresa y la admiración. Finalmente, levantó la mirada. «Esto es extraordinario», declaró. «Creo que tienes razón». Se dirigió a los miembros del comité de renovación, todos sentados en el escenario, confundidos y silenciosos. «Hermanas y hermanos», anunció con voz firme, «creo que estamos presenciando algo extraordinario. Una niña de 11 años identificó un fallo grave en nuestro proyecto que pasó desapercibido para todo el equipo técnico. Había más que reconocimiento en esas palabras, había humildad». Luego volvió a dirigirse a Isadora. «Tenemos que hablar más. ¿Aceptarías presentar estas notas al equipo de arquitectura de la diócesis?» Isadora solo asintió, demasiado impactada para encontrar palabras. El reflector principal se movió hasta encontrarla. La luz iluminó su rostro como si por un instante el mundo entero se hubiera volcado hacia ella. Más de 2000 ojos la observaban. Fue entonces cuando, con voz aún baja pero firme, Isadora dijo su nombre completo, dijo su edad. Otra hermana se acercó a Monseñor Robert y le susurró algo más. Sus ojos se entrecerraron con interés renovado. «Eres la niña que corrigió el capítulo sobre Tomás de Aquino en el nuevo catecismo escolar». Ella asintió de nuevo. La vergüenza era familiar, la incomodidad de ser vista solo como la niña inteligente del colegio. Quería que la gente notara su amor por Dios y por la verdad, no solo su memoria o lógica. La profesora Teresa puso una mano cariñosa en su hombro, tratando de protegerla de la exposición repentina. Pero Monseñor Robert ya continuaba. Relató para todos los presentes que esa misma niña había identificado un error teológico que había pasado desapercibido para toda una comisión de revisores.
Un error sutil, pero profundo. Se volvió hacia ella con interés genuino. ¿Cómo te diste cuenta? Isadora respiró hondo. Pensó en su madre, que estaba en el hospital, y en su padre, trabajando como carpintero en algún improvisado taller. Dijo que el pasaje corregido afirmaba que Tomás de Aquino creía que la gracia anulaba la razón, pero era lo opuesto a lo que él enseñaba. Según Tomás, la gracia perfecciona la razón, no la destruye. Robert la escuchó sin interrupciones. Le pidió que continuara. Isadora mostró entonces un nuevo conjunto de diagramas, explicando cómo ese error podía provocar malentendidos graves sobre la relación entre fe y ciencia. Citó la Summa Theologiae y también interpretaciones recientes de Benedicto XVI. El silencio ahora era reverente. Hasta los seminaristas estaban inmóviles. Un obispo y una niña compartían allí un espacio raro, el de la verdadera escucha. Y nadie sabía, en ese instante, que ese intercambio marcaría para siempre no solo la vida de Isadora Mejía, sino también el curso de la obra social que nacía allí, bajo un nuevo techo, ahora quizá más seguro y más justo. Monseñor Robert inclinó la cabeza con un brillo en los ojos, visiblemente impresionado con la niña frente a él. Había algo profundamente admirable en esa joven. Quiso saber cómo, siendo tan pequeña, se había interesado por la teología. Isadora explicó con sencillez y sinceridad que fue su abuela quien le enseñó a rezar, quien la introdujo al universo de los santos. Después comenzó a estudiar por su cuenta. Disfrutaba entender las razones detrás de la fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Sonrió, asombrado. Solo tenía 11 años y una profundidad que muchos adultos carecían. La profesora Teresa, orgullosa, se encargó de contar uno de los logros de su alumna. Isadora había ganado la feria espiritual del colegio con una presentación sobre Santa Teresa del Niño Jesús. Los jueces quedaron impresionados por la profundidad de sus reflexiones. Monseñor Robert estrechó la mano de la profesora en señal de reconocimiento y se volvió de nuevo hacia la niña. Dijo que ahí había una bendición rara, la unión de fe, estudio y humildad. Isadora bajó la mirada. Admitió en voz baja que no podía ignorar lo que consideraba incorrecto, sobre todo cuando se trataba de cosas de Dios. Monseñor Robert comprendió de inmediato. En su mirada había empatía. Volviéndose al público reunido en el auditorio, propuso un cambio en la agenda. Quería escuchar más a Isadora, darle espacio para que compartiera sus reflexiones. Según él, era justamente este tipo de fe pensante, viva y sincera la que debía cultivarse. Un murmullo de agrado recorrió a la multitud. Isadora dudó. Sus ojos se abrieron con la idea. Dijo que no sabía si podría hacerlo. Pero Monseñor Robert, con la serenidad de quien ha escuchado más que hablado en la vida, la tranquilizó. No necesitaba subir al escenario. Bastaba con saber que su voz era valiosa. A veces, dijo, el espíritu habla más fuerte en el corazón puro de un niño. La señora González le dio un gesto de ánimo diciendo que la decisión era suya, pero que, en su opinión, sería maravillosa. Isadora pensó en todas las veces que había guardado silencio para no parecer extraña, las preguntas que había callado por miedo. Quizá era hora de dejar de esconderse. Entonces dijo con firmeza, «Lo intentaré». Poco después le trajeron una silla y un micrófono. En la gran pantalla se proyectaron las páginas de su cuaderno. Sentada al lado de Monseñor Robert, Isadora comenzó a hablar. Al principio, su voz temblaba al expresar sus dudas sobre cómo se organizaba la caridad en algunas parroquias. Pero al abordar temas como el bien común y el Evangelio, el miedo dio paso a la convicción. Monseñor Robert escuchó atento. Sus respuestas llegaron en palabras simples pero significativas. La trató como a una pensadora, no como a una niña. Cuando Isadora sugirió formas de involucrar a jóvenes en acciones sociales, llamó a una hermana del público para que escuchara. La hermana Lucía, examinando el cuaderno, confesó sentirse conmovida. Dijo que esas ideas eran concretas, llenas de vida, y que habían intentado algo parecido antes, pero sin saber por dónde empezar. Al final de la conversación, la asamblea aplaudió con entusiasmo. Isadora, atónita, apenas podía creer lo que había pasado. Tras bastidores, mientras comía galletas de yuca y manzana, la señora González se acomodó las gafas y elogió sinceramente a la alumna.
Nunca había visto a alguien de su edad hablar con tanta claridad y corazón. Isadora, aún insegura, preguntó si Monseñor Robert solo había sido cortés. Dudaba que sus ideas fueran realmente especiales. Pero la profesora le aseguró que, viniendo de él, cada palabra tenía peso. Si Monseñor Robert la había escuchado, era porque veía verdad en sus palabras. La conversación se interrumpió cuando Monseñor Robert regresó, acompañado por la hermana Lucía y dos invitados: el coordinador de Pastoral Juvenil de Lima y el director de una escuela católica del campo. Sentándose naturalmente, Monseñor Robert reveló que desde el encuentro con Isadora no había podido dejar de pensar en lo que ella dijo. Sobre la mesa estaba el cuaderno de la niña. Entonces vino la propuesta. Querían invitarla a un retiro de una semana en la montaña, con jóvenes de varias diócesis. Allí podría presentar sus ideas y ayudar a desarrollar un nuevo programa pastoral. La profesora se sorprendió. Isadora solo tenía 11 años, aún en la primaria. Pero Monseñor Robert argumentó que eso era justamente lo que la hacía especial. Veía el mundo con pureza y sabiduría. Una fe que ya iluminaba otras vidas. La miró con ternura y dijo con calma que los dones están hechos para compartirse. La hermana Chen, con una sonrisa acogedora, aseguró que tendría supervisión directa y que sus padres podrían acompañarla. La dedicación sería ligera, unas 4 horas al día. El fraile Vicente explicó que la idea era ayudar a repensar el enfoque pedagógico para niños con dones especiales. Conocería materiales actuales, los desafíos existentes, y sería escuchada como parte del equipo. Participaría en reuniones, en oraciones, como alguien que ya pertenecía a la misión. Isadora quedó en silencio un momento, absorbiendo todo. Preguntó en voz baja qué exactamente haría. Al escuchar que la tratarían como miembro del equipo, murmuró casi sin creerlo: ¿como si ya formara parte? Monseñor Robert asintió con una sonrisa. Para él, y más importante, a los ojos de Dios, ya lo era. La directora, aún cautelosa, recordó que era una gran decisión. Había que consultar a los padres y estaba el calendario escolar. La hermana Sandra aclaró rápidamente que pensaban justamente en las vacaciones de otoño, que empezarían la siguiente semana. Se encargarían de que Isadora y su familia se sintieran seguros. Isadora pensó en las vacaciones. Planeaba leer los libros que su padre le había dado, quizá visitar a su abuela. Pero ahora había la oportunidad de ser parte de algo más grande, de ayudar una misión centrada en niños como ella, aquellos que piensan diferente, que creen, que sueñan. Aún antes de convertirse en el Papa León, Robert Prevost ya era reconocido por su mirada profunda y serena, de esas que parecen ver más allá de las palabras. Aquella tarde, en el discreto centro pastoral de Lima, observaba a Isadora Mejía con delicadeza, como quien entiende el peso de una elección importante. Isadora dudó. Quería aceptar la invitación, pero una sombra de duda se imponía. ¿Y si todo aquello fuera un error? ¿Y si no fuera tan especial como imaginaban? La hermana Clara, que seguía la conversación con serenidad, interrumpió el silencio con ternura. Sabía que algunas decisiones necesitan tiempo y acogida, no prisa. Isadora respiró hondo. Recordó las veces que silenció sus sentimientos por miedo a no ser comprendida. Quizá, pensó, había llegado la hora de dejar de esconderse. Con voz firme, más de lo que esperaba de sí misma, afirmó que le gustaría participar, si sus padres, Héctor y Mariana Mejía, estaban de acuerdo. Robert sonrió suavemente y entregó su cuaderno a la directora del centro. Le pidió que anotara los contactos de los padres, prometiendo buscarlos ese mismo día. Mientras la directora escribía, un instante sutil se desplegó ante Isadora. Robert y la hermana Clara intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. La intuición de Isadora no falló. Había algo más en esa propuesta. No se trataba solo de participar en un proyecto, sentía que había una verdad no dicha. Con calma, compartió su impresión. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su percepción. Había sabiduría en aquella niña. Robert asintió despacio, como quien reconoce un alma sensible. Sí, había otro motivo. La misión iba más allá de la enseñanza. Era algo más profundo. Preparar el futuro de la fe, escuchando con atención a quienes tienen corazones grandes y humildes. Corazones como el de Isadora. Eso era lo que la hacía especial.
La forma en que veía el mundo, la delicadeza con que notaba lo invisible, todo eso podía ayudar a la Iglesia a enseñar con más compasión y verdad. No se trataba solo de incluirla, sino de invitarla a crear algo nuevo, algo capaz de transformar vidas. La directora interrumpió el momento, recordando que Isadora todavía era una niña y que el asunto requería cuidado. Robert concordó con respeto. Nada se haría sin que sus padres caminaran junto a ella, paso a paso, pero Isadora merecía escuchar la verdad, porque incluso antes de cualquier decisión ya formaba parte de aquello. Extendió la mano hacia ella en un gesto simple pero cargado de significado. Ella pensó en su vida tranquila, en los libros que tanto amaba, en la timidez que a veces la limitaba, y entonces estrechó su mano con firmeza. Sí, respondió. Aceptaba el llamado. Mientras caminaban por los pasillos del antiguo seminario, Isadora notó un detalle curioso. La hermana Clara hacía anotaciones discretas en un pequeño cuaderno de cuero con una caligrafía precisa y tranquila. A cada pregunta que la joven hacía, la religiosa escribía algo, siempre con una leve sonrisa en los labios, como si cada palabra de Isadora tuviera peso y propósito. Había algo misterioso en esa actitud. Isadora sentía que no solo la acompañaban, la guiaban, observada con delicadeza pero con rara atención. A la mañana siguiente llegó temprano a la parroquia, dejada por sus padres, Héctor y Mariana Mejía. Traía en los ojos el cansancio de una noche en vela, pasada entre pensamientos y dudas. La hermana Clara la recibió con serenidad. Pronto fue conducida hasta don Roberto, un obispo de presencia discreta que caminaba por las calles de Lima sin llamar la atención, pero cuya voz suave parecía contener la firmeza de los siglos. Él la guió silenciosamente por pasillos hasta una ala reservada del seminario. Se detuvieron ante una puerta de madera oscura. «Este es el oratorio de los antiguos maestros», dijo antes de abrirla. Allí dentro, el espacio parecía suspendido en el tiempo. Había libros antiguos de teología, mapas de misiones lejanas y dibujos infantiles cuidadosamente clavados en las paredes. En el centro, sobre una mesa simple, reposaba un rompecabezas incompleto. El obispo se acercó y se sentó frente a él. Dijo entonces, sin ceremonia, que quería entender cómo Isadora veía el mundo, no solo con los ojos, sino con el alma. Ella, sorprendida, murmuró que solo pensaba en ayudar con tareas simples, tal vez escribir cartas, colaborar en algo práctico, pero él solo sonrió y respondió que todo eso vendría, a su debido tiempo. Por ahora, quería ver cómo mente y corazón se unían en ella, en ese gesto silencioso de armar piezas sueltas. Se sentaron lado a lado. Era solo un rompecabezas. Pero allí, en el silencio del oratorio, bajo la mirada de don Roberto, cada pieza parecía cargada de sentido. Más tarde, ya en la sala de la parroquia, Isadora fue recibida por la hermana Carmen para una serie de desafíos mentales. Nada de exámenes tradicionales. Se trataba de observar cómo pensaba, cómo interpretaba problemas y encontraba soluciones. La hermana explicó los ejercicios con paciencia y le entregó una pequeña campana, símbolo de que, al terminar cada etapa, Isadora debía tocarla. Un gesto simple, pero lleno de solemnidad. El Papa León, como sería llamado algún día, observaba a distancia. Todavía era solo don Roberto, pero su presencia irradiaba algo raro. No poder, sino propósito. El primer desafío apareció en la pantalla, una ecuación simple. Isadora respiró hondo y se concentró. Quería mostrar que estaba dispuesta a dar lo mejor de sí, aunque no entendiera completamente el motivo de ese proceso. A medida que avanzaba, los problemas se volvían más complejos. Reconocimiento de patrones, secuencias lógicas, preguntas de álgebra y razonamiento verbal. Con cada solución presentada, los misioneros y profesores presentes observaban en respetuoso silencio. Había algo especial en aquella joven peruana. Una paz en su mirada, una serenidad en su forma de pensar. Don Roberto, emocionado, murmuró a la hermana Carmen: «Notable, fe y claridad, unidas en un solo alma». Carmen asintió, anotando discretamente. Y esto es solo el comienzo. Cuando llegó la hora del almuerzo, Isadora hizo una pausa, pero no se relajó completamente. Algo en su corazón la inquietaba. Cuando volvieron a los ejercicios, notó que la naturaleza de las tareas había cambiado. Ahora exigían más que lógica. Pedían compasión, creatividad
y visión comunitaria. En uno de los desafíos tuvo que, con cada solución, los misioneros y maestros presentes observaban en respetuoso silencio. Había algo especial en aquella joven peruana, paz en sus ojos, serenidad en su forma de pensar. Don Roberto, conmovido, murmuró a la hermana Carmen: «Extraordinaria, fe y claridad unidas en un alma». Carmen asintió, tomando notas discretamente. «Y esto es solo el principio». Al llegar la hora del almuerzo, Isadora hizo una pausa, pero no se relajó del todo. Algo en su corazón la inquietaba. Al volver a los ejercicios, notó que la naturaleza de las tareas había cambiado. Ahora exigían algo más que lógica. Pedían compasión, creatividad y visión comunitaria. En un desafío, tuvo que imaginar un plan para ayudar a una familia en riesgo con pocos recursos. En otro, ideó formas de movilizar una parroquia para sostener una escuela rural. Cada una de sus propuestas revelaba no solo inteligencia, sino sensibilidad. Ya entrada la tarde, completamente entregada a aquel ritmo intenso, Isadora apenas notó el paso del tiempo. Estaba exhausta, pero viva como nunca. Entonces don Roberto regresó a la sala, ahora con expresión más seria. «Este desafío es especial», dijo, sentándose frente a ella. El dispositivo que monitoreaba su atención fue retirado. Por un momento, fueron solo ellos dos, cara a cara. Isadora lo miró en silencio. Sintió que había algo más grande detrás de todo eso. Una misión que aún no comprendía. Y sin embargo, deseaba seguirla. No por vanidad, sino porque algo crecía en su interior. Una llamada sutil, como una voz que no se oye pero se reconoce. Robert invitó a Isadora a imaginar el futuro. Quería saber, si pudiera crear un proyecto para fortalecer la fe y la comunión entre las personas, ¿cómo lo diseñaría? Sin límites, guiada solo por el ideal. Isadora cerró los ojos un instante, dejándose soñar. Al abrirlos, sus palabras llegaron con creciente confianza, fruto de una convicción interna que maduraba en silencio. Describió algo simple, accesible y profundamente humano. Un método que conectara a las personas mediante el amor y la oración, respetando sus culturas y dignidad. Robert, atento, siguió cada palabra con una sonrisa sutil. El verdadero progreso, dijo, estaría en la capacidad de acercar corazones. No solo reuniendo gente, sino creando vínculos duraderos, alimentados por la fe y la caridad. Mientras hablaba, sus manos se movían con naturalidad sobre el papel, anotando ideas con claridad y sensibilidad. Proponía un sistema de encuentros y comparticiones adaptable a las necesidades de cada comunidad, conducido por líderes locales y sostenido por trabajo voluntario. El ambiente se llenó de una admiración silenciosa. Los ojos de Robert y de los misioneros que lo acompañaban reflejaban sorpresa y respeto ante aquella joven cuya visión trascendía su edad. Al terminar, se instaló un breve silencio. Robert, aún conmovido, se inclinó levemente hacia la profesora a su lado y preguntó, casi en susurro, si ella había registrado todo. La profesora confirmó con un asentimiento emocionado. Para él, lo que Isadora había imaginado era el reflejo de algo que muchos intentaban construir, pero que rara vez se expresaba con tanta lucidez. Entonces le preguntó cómo había concebido esas ideas. Isadora respondió con timidez y sencillez. Había pensado en las personas a su alrededor, en lo que tendría sentido para ellas. Para ella, la fe era el vínculo invisible que unía las vidas y había que cuidarlo con respeto. Al final de ese día, los padres de Isadora, Héctor y Mariana Mejía, llegaron para recogerla. Conversaron brevemente con los profesores sobre el progreso de su hija, aunque no comprendían todos los detalles. Por la ventana, Robert observó mientras la joven salía con sus padres. Luego se volvió hacia la profesora con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Ella era exactamente lo que necesitaban para construir el futuro de la fe. Cuando la profesora cuestionó su certeza, recordándole que era alguien tan joven, Robert respondió que allí había una mente abierta y un corazón que ya veía más allá. Estaba decidido. Al día siguiente comenzarían la siguiente etapa. A la mañana siguiente, una pequeña sorpresa esperaba a Isadora. En lugar de la hermana Chen, quien la esperaba en el vestíbulo, era el propio Robert Prevost, vestido con una humilde sotana y una sonrisa serena.
Los padres de Isadora, que solo pretendían dejarla allí antes de visitar la ciudad, dudaron ante la presencia inesperada. Robert los tranquilizó. Solo quería tener una conversación tranquila con la joven, a la luz de los impresionantes resultados del día anterior. Mariana, aún curiosa, quiso entender mejor de qué trataban esas evaluaciones. Robert explicó que se referían tanto al razonamiento como a la fe, e invitó a acompañarlos en una caminata por el jardín del seminario. La familia caminó por pasillos bañados de luz natural hasta un jardín interior, donde el sol se filtraba entre los árboles y un arroyo susurraba entre las piedras. Allí, Robert compartió el verdadero motivo de su acercamiento. Le contó a Isadora que veía en ella algo raro, la capacidad de ver conexiones que escapaban a la mayoría, incluso entre los estudiantes más brillantes. Le dijo que su camino en la iglesia siempre había sido motivado por el deseo de ayudar. Sí, pero también por una misión más amplia: fortalecer mente y espíritu, preparando corazones para un mundo en transformación. Ahora creía que Isadora podía contribuir a eso, no por tener todas las respuestas, sino por ver con una mirada nueva, sensible y atenta. La joven lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Para Mariana era una responsabilidad demasiado grande para su hija. Héctor, en cambio, reconocía que si eso era un llamado, tal vez debía ser escuchado. Isadora entonces comprendió que estaba ante algo más grande de lo que imaginaba. El futuro aún parecía un terreno incierto, pero también lleno de posibilidades. Robert, ahora Papa León, levantó las manos en un gesto de calma y sinceridad. Con serenidad, se dirigió al señor Mejía, diciéndole que comprendía plenamente sus inquietudes. Por eso quería esa conversación, abierta, honesta, con todos reunidos, sin secretos, solo verdad. La madre de Isadora, con ojos entrenados por años de enfermería, se preguntaba internamente qué exactamente se había evaluado durante esos días. La preocupación de madre se mezclaba con la curiosidad de quien siempre ha buscado comprender el mundo a través del cuidado. León, con su habitual calma, abrió un libro con imágenes detalladas y comenzó a mostrar suavemente los registros. Explicó, mientras pasaba las páginas, que las pruebas, aunque simples en apariencia, habían sido cuidadosamente elegidas para observar cómo reaccionaban el corazón y la mente de la joven ante los desafíos. Reveló conexiones únicas en las imágenes, especialmente las del día anterior, que indicaban una sensibilidad poco común, rasgos que, según él, podían explicar la intuición espiritual y la capacidad de enlazar ideas aparentemente lejanas. Para León, entender esas conexiones significaba más que estudiar a una joven prometedora. Era la oportunidad de desarrollar herramientas que ayudaran a otros a crecer en fe y creatividad. No para elevar a unos sobre otros, sino para que todos pudieran florecer juntos con la gracia divina. La mención al sufrimiento humano surgió de manera natural. El recuerdo del motivo inicial de la visita, el deseo materno de ayudar a quienes enfrentaban limitaciones, aún flotaba en el aire. León aseguró que todo eso serviría precisamente para eso: fortalecer la misión pastoral y ofrecer cuidado a los más necesitados. La fe se veía allí como medicina, la espiritualidad como refugio. Héctor y Mariana intercambiaron miradas silenciosas. Había preocupación, pero también una confianza tranquila en las palabras escuchadas. Mariana, con la firmeza de quien protege y ama, expresó la necesidad de reflexionar en familia. León respetó el momento, levantándose con calma y reafirmando que las decisiones de fe no deben ser apresuradas. Al día siguiente, tras una larga charla, Isadora volvió a la comunidad con el apoyo cauteloso de sus padres. Pusieron límites claros. La joven participaría en actividades solo 4 horas al día, y uno de los padres siempre estaría cerca, aunque a distancia. León aceptó las condiciones con respeto y alegría, contento de mantener viva la senda conjunta. En la nueva etapa, una hermana llevó a Isadora a un pequeño cuarto donde esperaba un equipo. Expertos en liturgia, pastoral, música y enseñanza estaban allí, listos para integrarla en la labor misionera. Por primera vez, Isadora no se sintió solo guiada. Se vio como socia. La hermana presentó libros, planes y herramientas pedagógicas generosamente, invitándola a participar plenamente.
Durante las horas siguientes, el equipo compartió detalles de la misión. Hablaron del cuidado en las oraciones, la dedicación en la enseñanza del catecismo y el poder de la música para elevar el alma. Isadora escuchó atenta, pero no solo eso. Hizo preguntas que sorprendieron a los misioneros y sugirió nuevas maneras de involucrar a las comunidades con mayor sensibilidad. Mientras se expresaba con naturalidad, León la observaba, admirando en silencio. Vio allí una luz rara, una sabiduría espontánea que no provenía de los libros, sino de una visión profunda del mundo. Isadora absorbía las enseñanzas, pero también las transformaba. Su presencia allí no solo aprendía, iluminaba. Más tarde, mientras caminaba con los padres de Isadora por los jardines del seminario, León compartió reflexiones sobre esos días de evaluación. Explicó que el foco había sido la oración y la escucha profunda, el esfuerzo por entender cómo se manifiesta el espíritu en lo concreto, en acciones que tocan vidas, en visitas pastorales que traen consuelo, en enseñanzas que guían, en el amor que reconstruye. Mostró dibujos, registros e informes conmovedores de encuentros que renovaron comunidades enteras. Para él, la sensibilidad de Isadora se conectaba con ese mismo propósito: construir puentes donde había distancia, reavivar esperanzas donde prevalecía el agotamiento. Su manera única de ver el mundo no era una excepción para aislarla, sino una llave capaz de abrir nuevas formas de comunión. A la luz de eso, el futuro comenzó a tomar forma. León dejó claro que si la joven quería, podía continuar junto a ellos en esa misión, no para hacer santos a todos, sino para que juntos crecieran en amor y caridad, alimentando la fe con gestos concretos. Mariana y Héctor se miraron de nuevo. Esta vez había emoción en sus ojos. La sencillez y sinceridad de León tocó algo más profundo. Así, una vez más, reafirmaron, necesitaban reflexionar en familia. Pero algo ya había cambiado. Todos los corazones allí supieron, en silencio, que el camino comenzaba a revelarse. Robert permaneció con humildad y serenidad, pidiendo a la familia que tomaran el tiempo necesario para reflexionar. A la mañana siguiente, Isadora volvió a la comunidad, ya con el apoyo discreto pero firme de sus padres. Estaba dispuesta a aprender, contribuir y crecer espiritualmente, respetando los límites acordados para preservar su energía y bienestar. En los encuentros siguientes, realizados con líderes de la Iglesia, profesores y misioneros experimentados, Isadora no fue tratada como una joven inexperta, sino como una presencia valiosa. Ella no solo escuchaba, era escuchada. Al ser conducida por una de las religiosas a una sala de planificación pastoral, se encontró con mapas, libros y propuestas de programas sociales. La hermana le explicó con delicadeza que todo eso también estaba disponible para ella. En los momentos que siguieron, Isadora se sumergió en los proyectos con una curiosidad activa, proponiendo nuevos enfoques para hacer el cuidado de las comunidades aún más eficaz y compasivo. Sugirió que los esfuerzos misioneros se adaptaran a las necesidades particulares de cada lugar, señalando con confianza los mapas. Un murmullo de concordancia recorrió el grupo, seguido por expresiones de sorpresa y admiración. Uno de los misioneros, conmovido por las palabras de la joven, comentó que esa visión hacía el amor de Dios más cercano, más vivo, más verdadero. Robert observaba en silencio, pero con el corazón cálido. Esa luz en los ojos de Isadora no era solo entusiasmo juvenil, era discernimiento espiritual. Al final del día, mientras caminaba junto a sus padres bajo el cielo dorado de la tarde, Isadora sentía una paz rara y profunda, como si finalmente estuviera en sintonía con el ritmo de su propio corazón. Su padre, Héctor, la observó con atención y preguntó suavemente si todo estaba bien. Ella asintió, con una leve sonrisa. «Por primera vez, siento que mi mente tiene sentido», dijo, casi en un pensamiento. «Ser diferente no es extraño, es valioso». Guardaba en silencio la visión más amplia que intuía en las acciones de Robert, un esfuerzo sutil pero poderoso por renovar la fe y el conocimiento ante los desafíos del mundo moderno. En el último día de la visita pastoral, Isadora llegó al centro comunitario y encontró a Robert esperándola, acompañado de sus padres. El sacerdote los recibió con una sonrisa tranquila, los ojos iluminados por la esperanza.
Los condujo a una sala sencilla pero acogedora, donde la luz natural inundaba el espacio decorado con imágenes de santos y libros sagrados. Era un espacio de escucha, compartir y fe. Allí, Robert expuso su propuesta. Quería que Isadora permaneciera 6 meses con el equipo, colaborando en las actividades de la comunidad mientras continuaba sus estudios con el apoyo de tutores cuidadosamente elegidos. Habría un equilibrio entre aprendizaje, espiritualidad y niñez. También habría tiempo para jugar, para vivir con ligereza. Una infancia guiada por la simplicidad y la fe. Héctor escuchó con cautela, ponderando sobre la escuela, los amigos y la rutina que hasta entonces conocían. Robert lo tranquilizó con firmeza y calma. Nada sería descuidado, todo sería seguido con atención y esmero. Mariana, emocionada, no vio una imposición, sino una invitación al descubrimiento. Sabía que era mucho para una niña tan joven, pero también percibía que había en su hija algo diferente, un don silencioso, casi sagrado. Robert habló con ternura sobre el corazón abierto de Isadora, capaz de tocar otras vidas con su sensibilidad. El camino no sería fácil, pero estaría lleno de gracia. Ante la propuesta, Isadora sintió una responsabilidad que no la agobiaba. Era como si algo dentro de ella le dijera que ese era el camino. Pidió el fin de semana para reflexionar. Robert respetó la pausa, destacando que la paz de la decisión era más importante que cualquier urgencia. Antes de la despedida, una misionera le entregó un cuaderno simple, con versos bíblicos en la tapa. Un gesto discreto pero lleno de significado. Isadora sonrió, conmovida por la delicadeza del regalo. Sentía que estaba al comienzo de algo mucho más grande que ella misma, algo que podría transformar vidas, incluida la suya. Al salir de la iglesia, un movimiento inesperado los sorprendió. Reporteros y cámaras rodeaban la entrada principal. Un guardia de seguridad se acercó discretamente, informando que la presencia de Isadora había sido filtrada a la prensa. Inmediatamente, Héctor rodeó a su hija con el brazo, tratando de protegerla. Robert, manteniendo la calma, sugirió que salieran por la puerta lateral. Guiados por pasillos silenciosos, dejaron el lugar por una salida segura, acompañados por el equipo de seguridad hasta el auto. Mientras caminaba, Isadora sintió el peso súbito de la exposición. Lo que había comenzado como un acto de fe y ayuda pastoral tomó contornos públicos que ella no deseaba. Pero aún así, dentro de ella permanecía una certeza serena. El llamado que había escuchado no dependía de los reflectores. Nacía en el silencio, en el servicio y en el amor. En el camino hacia el auto, una voz atravesó la multitud, cargada de curiosidad y expectativa. Alguien preguntó si era cierto que Isadora estaba ayudando al padre Robert a transformar la educación religiosa. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una semilla lanzada al viento. A la mañana siguiente, la respuesta estaba en todas partes. Isadora despertó con el extraño silencio que flotaba por la casa. Encontró a sus padres reunidos frente al portátil. Las expresiones tensas denunciaban que algo había cambiado. Mariana fue la primera en hablar, con la suavidad de quien intenta proteger. Alguien había contado a la prensa sobre su participación en las clases de catequesis. En pocas horas, la historia tomó proporciones inesperadas. El corazón de Isadora se aceleró. Preguntó cuánto se había difundido. Héctor, visiblemente inquieto, respondió sin rodeos. Era noticia nacional. Sitios web y periódicos mostraban su nombre y rostro, llamándola el prodigio de la fe y la educación. En una de las imágenes, ella sonreía tímidamente, capturada en un momento cualquiera en la escuela, ahora transformada en símbolo. Mariana contó que reporteros estaban llamando a la casa en Lima. La vecina, doña Carmen, había reportado la presencia de camionetas de noticias rondando la calle. El sentimiento de exposición apretó el pecho de Isadora. Descubrieron dónde vivía. Su nombre y la escuela donde estudiaba bastaron para tirar de los hilos de su vida privada. Mientras leía los artículos en el celular, notó la mezcla de verdades y exageraciones. Ser protagonista traía visibilidad, pero también inseguridad. El teléfono de Héctor sonó. Era Robert. La voz del sacerdote era calmada pero firme. Informó que estaban investigando la filtración y ya habían dispuesto seguridad para la familia, además de transporte protegido. Mariana agradeció, tratando de contener la preocupación.
Robert, sereno, dejó claro que esperaba que eso no debilitara la confianza en el proyecto que habían comenzado juntos. Era un desafío inesperado, pero la misión seguía viva. La familia pasó el día recogida en el hotel. Los mensajes de apoyo de amigos y profesores aliviaban el peso del momento. Isadora, en silencio, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Palabras simples, pero cargadas de verdad, surgían como forma de comprender lo que sentía. Desde muy joven, Isadora sentía un llamado. Había en ella un deseo constante de ayudar al prójimo con fe y sabiduría, incluso en los días en que la duda la visitaba. En su tiempo libre, se involucraba en proyectos comunitarios, visitaba a ancianos, organizaba donaciones. No lo hacía por obligación, sino por sentido. Su corazón latía en sintonía con la búsqueda de algo mayor. Héctor y Mariana veían esa luz en su hija, pero también temían que se apagara ante las presiones del mundo. Una tarde, mientras la lluvia dibujaba caminos en los vidrios, Isadora se reunió con sus padres. Necesitaba escucharse a sí misma. Quería saber qué deseaba realmente. Mariana, con ternura, le recordó que la respuesta no estaba en lo que otros esperaban, sino en lo que su corazón pedía. Isadora confesó tener miedo, no al trabajo, sino a lo que harían con él. Temía ser usada, desviada de su misión original. Héctor la animó. Dijo que la verdadera fe exigía coraje para actuar, incluso sin garantías. Y fue con ese coraje que al día siguiente buscaron a un sacerdote mentor para discutir el ingreso de Isadora en un proyecto de caridad. Ella fue clara en sus condiciones. Quería contribuir, sí, pero sin renunciar a sus estudios, su infancia, su libertad. Deseaba servir a los necesitados, sin distinción, sin buscar lucro ni prestigio. El sacerdote sonrió. En esa firmeza juvenil vio reflejada la esencia del Evangelio. Allí, junto a Robert, Isadora comprendió que el camino que elegía sería exigente, pero también profundamente gratificante. Era un recorrido de fe, compasión y responsabilidad, valores que la moldearían para los desafíos que aún vendrían. En una de las conversaciones más decisivas, Isadora anunció con firmeza su elección. Dedicaría un día a la semana al trabajo pastoral. Quería tiempo para estudiar, jugar, estar con amigos y vivir la fe sin que se convirtiera en una prisión. Robert escuchó en silencio. Un día a la semana tal vez no era mucho, pero la madurez de la decisión decía más que cualquier número. ¿Y durante las vacaciones?, preguntó él. Tal vez algunos días más, respondió sin dudar. El sacerdote sonrió. No por haber conseguido más tiempo, sino por reconocer en esa joven una sabiduría rara. Las condiciones estaban alineadas con la misión pastoral. La caridad no exige solo entrega, sino también comprensión de las limitaciones humanas. Está decidido, dijo él. Un día a la semana es un buen comienzo. Y quién sabe, con el tiempo, tal vez quieras dar más, cuando sea el momento adecuado. Aliviada, Isadora sintió que por fin estaban en el mismo compás. No se trataba de hacer más, sino de hacer con verdad. Hablaron de detalles prácticos que darían forma a la nueva jornada de Isadora. Todos los jueves, justo después de las clases en la escuela católica, ella participaría en las actividades de la parroquia, siempre acompañada por sus padres, Héctor y Mariana, que permanecían a su lado apoyando cada paso. Antes de terminar el encuentro, Robert mencionó a una persona especial que ella debía conocer. Un joven llamado Alejandro, que al igual que ella, dedicaba su talento a servir en otra misión. La simple mención del nombre trajo un brillo nuevo a los ojos de Isadora, que se sintió animada con la perspectiva de conocer a alguien que compartía el mismo propósito. 2 semanas después, ella esperaba ansiosa en una pequeña sala de la parroquia de Lima. Las paredes estaban decoradas con imágenes de santos y escenas que retrataban la ciudad. Una ATM. 4.1 Mini. O ChatGPT dice, ósfera tranquila que contrastaba con su corazón acelerado. Aunque sus padres estaban preocupados, confiaban plenamente en Robert y en el camino que estaba trazando para su hija. Cuando Alejandro entró, su timidez se evidenció en la sonrisa dulce y la mirada calmada. Robert lo presentó con orgullo, resaltando el trabajo que había realizado en proyectos comunitarios, ayudando a transformar vidas. Alejandro, a su vez, había oído mucho de Isadora y la saludó con discreta ilusión. En ese instante,
Isadora sintió que había encontrado un verdadero apoyo, una amistad capaz de fortalecer su fe y misión. Más tarde, en una conversación entre hombres, el padre de Isadora estrechó la mano de Robert y comentó impresionado sobre su talento en matemáticas. Robert respondió simplemente, explicando que todo se resumía en reconocer patrones y dar sentido a los números. Isadora observó el intercambio, esperando el momento para hablar más íntimamente con Robert, lejos de los atentos oídos de los adultos. Cuando quedaron solos, Isadora compartió una duda que la inquietaba. Había leído sobre las encíclicas, pero había aspectos que no lograba comprender del todo. Robert sonrió, recordando el inicio de su propio camino cuando también estudió las enseñanzas de la Iglesia y encontró conexiones que muchos pasaban por alto. Se inclinó hacia adelante y habló sobre el desafío de ser diferente, de ver el mundo desde una perspectiva única. Isadora sintió una oleada de emoción. Finalmente, alguien la entendía. Confesó que en la escuela a menudo se sentía fuera de lugar, un sentimiento que Robert conocía bien. Le contó sobre sus días en el seminario, cuando cuestionaba a sus profesores sin cesar, no por rebeldía, sino por una búsqueda genuina de la verdad. Durante casi una hora intercambiaron historias de fe, dudas y descubrimientos. Robert, que estudiaba teología en casa y tomaba cursos en línea mientras ayudaba en la parroquia, reveló que el obispo de la región buscaba jóvenes con un espíritu similar al de Isadora, almas dedicadas e inquietas, listas para transformar la comunidad. Isadora se sorprendió al escuchar que buscaban jóvenes como ella para una misión mayor. Antes de poder preguntar más, su padre regresó sonriendo y se unió a la conversación. Robert aprovechó para presentar una iniciativa que involucraba a un grupo especial de adolescentes dedicados a la fe y la caridad. Estaban María, organizadora de campañas de alimentos; Juan, líder de grupos de oración; Sofía, que enseñaba clases de catecismo; y Rafael, talento natural para la música sacra. Isadora miró las fotos, intentando comprender la magnitud de aquella invitación. Robert explicó que esos jóvenes, aunque tenían sus rutinas y estudios, se reunían para afrontar los desafíos de la comunidad con fe, amor y acción concreta. Su corazón abierto y mente curiosa eran justo lo que necesitaban. Se dio cuenta de que ayudar en la parroquia era mucho más que un compromiso. Era un llamado a algo mayor, una oportunidad para crecer y realmente contribuir. Cuando preguntó qué venía después, Robert sonrió serenamente. Ahora, juntos, comenzarían a construir un mundo mejor. Pero todo esto solo sucedería si ella quería. Isadora miró a su padre, luego a Robert, que la animó con un asentimiento alentador. Pensó en las semanas pasadas, la mezcla de dudas y fe, desafíos y esperanza, y finalmente se sintió lista para seguir su camino. Aceptó la invitación con confianza, sabiendo que aún tenía mucho que aprender y madurar. El apretón de manos selló el compromiso, pero nadie imaginaba que en solo 6 meses ese grupo de jóvenes devotos haría descubrimientos capaces de transformar incontables vidas. Para Isadora, sin embargo, lo más importante era haber encontrado un lugar donde ser diferente era un regalo, no un motivo para esconderse. Y eso fue lo que sorprendió a todos en esa reunión entre Robert Prevost y la joven de fe e inteligencia extraordinarias. No fue el desafío que propuso, ni que ayudara a organizar la parroquia, sino la convicción de que el futuro pertenece a quienes creen y actúen con amor. A menudo son precisamente esos jóvenes esperanzados los que esperan su oportunidad para brillar. Esta es la historia de Isadora Mejía y Robert Prevost. ¿Desde dónde nos ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó esta historia de fe y transformación, dale like al video y suscríbete para más relatos inspiradores. Compártelo con amigos y familia para difundir la compasión y la esperanza en todo el mundo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.